Hola, 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 ¿qué tal amiguitos de YouTube? Tengan un cordial bienvenido a un nuevo tutorial de este canal. Hoy en este tutorial les enseñaré a cómo escanear sus documentos y convertirlos de manera fácil y sencilla en PDF con una excelente aplicación que se la estaré mostrando. Pero antes de mostrar la aplicación me gustaría que se queden hasta el final del video y estén dejando su like. Bueno amigos, como les dije, les mostraré una aplicación para que puedan escanear sus fotos, su cédula, su carnet de identidad totalmente de una manera fácil y sencilla. Y bueno, la aplicación que vamos a utilizar y les mostraré se llama Adobe Scan, que la podemos encontrar en la Play Store totalmente fácil. Solo tenemos que buscar en el buscador y buscarla. Bueno, aquí les mostraré cómo es la aplicación por dentro. Vamos a darle y ven amigos, como ven, allá lo aparece inmediatamente la camarita para poder tomar a un documento si nosotros queremos tomar, o también podemos seleccionar de nuestra galería imágenes o fotos que queremos adjuntarla a un documento PDF y enviársela a otra persona de esta manera también. Y bueno, como primera opción tenemos la de tomar fotos a los documentos, que esta es la que lo ayudará muchísimo a la hora de poder tomar rápidamente un documento y poderlo enviar rapidito. Ahí sí ya no necesitamos abrir Word en nuestra computadora y guardarlo como PDF, sino que mediante esta aplicación ya podemos llevar nuestro celular a cualquier parte y tomarle foto a un documento y ya lo podemos convertir en PDF. Como vemos, la aplicación se toma automáticamente una vez que enfoque en el documento y ya lo toma y ya lo convierte para poderlo editar, para poderlo recortar en este caso, y para poderle también cambiar su filtro. Y también si nosotros queremos virarlo, cuenta con todas estas opciones. Y si nosotros queremos eliminarlo y volver a tomar, y también si nosotros queremos seguir tomando y seguir agregando fotos, también podemos hacer. Y si nosotros queremos guardarlo al documento, solo le tenemos que dar en la palabrita que dice con guardar en PDF. Le damos guardar y ya, como ven, ya automáticamente lo ha convertido en PDF. Y si nosotros lo queremos compartir, ya sea por WhatsApp o Facebook, solo le damos en compartir y abajo ya aparecerán todas las opciones que lo brinda para compartir este archivo. Y si nosotros lo queremos guardar como imagen HP, se guardará. Y como ven, estos son todos los trabajos que yo tengo, que he hecho y he guardado, y me ha sido de gran utilidad esta aplicación, por eso se la muestro y creo que es una de las mejores que cumple este trabajo. Y bueno, si usted también lo quieren guardar en el dispositivo en una carpeta precisa, le dan en copiar en el dispositivo y ahí ya automáticamente ya no se guardará en cualquier carpeta, sino que ustedes le tendrán que poner el nombre a su carpeta.